Bien, el texto es Mateo 17:20. Mateo 17:20. La frase, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Empieza la historia de esta manera. Cuando llegaron al gentío, desde el verso 14, cuando llegaron al gentío, cuando había mucha gente alrededor de Jesús, llegó un hombre, se arrodilló delante de Jesús diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Así le dijo a sus discípulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y está diciendo a sus discípulos y a todos los que están alrededor de él que ninguno puede echarlo afuera, ni él siquiera el padre del muchacho tiene la fe suficiente para echarlo fuera. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así también dijo en otra ocasión: échate al mar. En Mateo 21:21. Por ejemplo, aquí está en Mateo 21:21. Vamos a leer Mateo 21:21. Ahí lo vuelve a decir otra vez. Vamos a ver el contexto. Este es 17:20. Ahora vamos a ver el contexto. Mateo 21:21. Dice: bien, dice Mateo 21:21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló fruto en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudares, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y muchas personas dudan, piensan que esto es una exageración, ¿verdad? Del Señor Jesucristo decirle a un monte: échate en el mar. Bueno, el monte es una acumulación de pecado. Siempre el pueblo de Israel eh, y las personas están asustados por las maldiciones generacionales. Por eso tenían muy en cuenta las generaciones, porque antes de Jesús los pecados se acumulaban en la familia, y por eso se decía: de tal padre tal hijo, de tal madero tal astilla, y del tipo de árbol el tipo de fruto. Pero en Jesús el fruto es el mismo, porque Él nos da el Espíritu Santo a nosotros que somos árboles secos. Él nos llama árboles secos cuando está en la cruz, y Él es el árbol verde. Él nos da de su Santo Espíritu para que nosotros seamos árboles que producen fruto como Él. Es esto lo que significa: si dijeres al monte: échate al mar. Independientemente de que si Jesús le dice un monte: échate al mar, el monte se va a levantar y se va a echar al mar. Y una montaña es una acumulación de pecado, tanto en una ciudad, en una familia, como en una persona. Cuando esa acumulación de pecado se hace muy grande, se vuelve una montaña, y en esa montaña se para Satanás, o se para un Baal, un dios, falso dios, por supuesto, un semidios se para ahí. Que le dicen Dios porque antes le llamaban Dios a los Baales, porque las personas los adoraban para que los Baales les sirvieran, sin saber que estos falsos dioses lo que hacen es que terminan devorando a la familia de la persona primero, como hacen todos los parásitos, y después devoran a la persona misma.
Esta acumulación de pecado ciega a las personas y elimina la fe de las personas y el Espíritu Santo en las personas. Y convierte a la persona en un esclavo del pecado, en una persona ciega, en tinieblas y sin fe. Bueno, espero que les sirva de algo esta lectura y que Dios los bendiga. Amén.